Durante más de 2 décadas, Chenoa fue considerada una de las voces más sólidas y queridas del panorama musical español. Firme, disciplinada, luchadora, convertida casi sin querer en un símbolo de resiliencia emocional después de varias rupturas sentimentales que el país siguió paso a paso. Su vida amorosa había sido examinada por titulares, tertulias y debates televisivos. Pero esta vez la herida que estaba a punto de recibir no venía del pasado, ni de un mal recuerdo. Venía de la persona en la que más confiaba. Todo comenzó meses antes de que la noticia estallara. A simple vista, la cantante parecía vivir una etapa de plenitud. Conciertos, proyectos televisivos, estabilidad económica y, sobre todo, un matrimonio que públicamente había sido presentado como el gran triunfo de su vida personal. Quienes la veían en entrevistas notaban su sonrisa tranquila, su madurez emocional, su manera de hablar del futuro con un brillo especial. Pero detrás de esa tranquilidad aparente, se estaba gestando una tormenta silenciosa. La dinámica con su marido había cambiado de forma sutil. Él, que antes había sido atento y cercano, empezó a tener excusas, viajes de trabajo imprevistos, reuniones tardías, cansancio inexplicable, silencios prolongados durante la cena. Nada que llamara profundamente la atención al principio, pero suficiente para sembrar una inquietud que crecía sin que ella pudiera evitarlo. Una amiga íntima de Chenoa, cuya identidad se mantiene en reserva, relató en una entrevista reciente. Ella me decía: no sé qué pasa, pero ya no siento que esté aquí conmigo. No es una pelea, no es una discusión, es una ausencia. Al principio, Chenoa intentó racionalizarlo. Todos los matrimonios tienen etapas difíciles, pensó. El trabajo puede absorber, el estrés puede alterar los ánimos. Pero lo que realmente la descolocaba era la sensación de que él estaba emocionalmente lejos, incluso cuando se encontraba físicamente a su lado. Los más cercanos a la cantante afirmaron que, hacia mediados del año, ella empezó a mostrarse más introspectiva, más callada, menos entusiasta ante proyectos que normalmente la habrían ilusionado. No era tristeza abierta, sino un desconcierto que pesaba. Uno de sus músicos contó: llegaba al ensayo y sonreía, pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba aquí, pero no estaba. Con el paso de las semanas, las señales se hicieron más evidentes. Pérdida de concentración, respuestas automáticas, noches de insomnio que escondía tras maquillaje y profesionalidad. Pero nunca imaginó la magnitud del motivo. Nunca imaginó que la realidad que estaba a punto de descubrir sería tan dolorosa, tan inesperada, tan cruel. En ningún momento Chenoa sospechó que la supuesta tercera persona fuera alguien tan cercana, tan familiar, tan integrada en su entorno. No era una desconocida, ni una compañera de trabajo ocasional, ni una relación secreta de redes sociales. Era alguien que, de algún modo, había ganado su confianza, una profesional de su equipo, una figura que estaba presente en eventos, ensayos, comidas y reuniones. Una mujer que Chenoa jamás habría considerado una amenaza. La cantante la describía como cercana, respetuosa, discreta. Tanto así, que incluso la defendió en más de una ocasión, cuando otros miembros del equipo comentaron ciertas actitudes ambiguas. Pero el destino, siempre caprichoso, le tenía reservada una revelación devastadora. La chispa que encendió las sospechas fue un detalle menor, casi insignificante. Un mensaje de texto enviado a la hora equivocada. Su marido dejó el móvil sobre la mesa del salón antes de ducharse. La pantalla se iluminó con una notificación que, sin buscarlo, llamó la atención de Chenoa. No fuese el contenido, que en ese instante no leyó, sino el tono extraño del contacto guardado. Un apodo cariñoso, impropio, íntimo, imposible de justificar profesionalmente. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. No quería actuar impulsivamente. No quería cometer el error de interpretar mal un mensaje aislado. Sin embargo, fue en ese instante cuando su instinto comenzó a gritarle algo que llevaba meses intentando ignorar.
Cuando él regresó del baño, ella ya no lograba mirarlo igual. Las horas siguientes. La intuición se convierte en miedo. Chenoa pasó la noche casi en vela, repasando mentalmente los últimos meses. Las ausencias repentinas, las excusas vagas, las risas apagadas cuando ella entraba en una habitación, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando él recibía un mensaje, el perfume ajeno que una vez notó en su chaqueta y que él atribuyó a un afán que lo abrazó. Todas esas piezas, antes dispersas, empezaron a encajar formando una imagen que la desgarraba. La duda se transformó en angustia, la intuición en certeza sombría, pero necesitaba pruebas, necesitaba la verdad. No fue una escena escandalosa ni un gesto dramático lo que confirmó sus sospechas. Fue algo infinitamente más frío, una coincidencia digital que no debería haber ocurrido. Un día, mientras coordinaba detalles de una presentación, el teléfono de la otra mujer, la que trabajaba en su equipo, la que veía casi a diario, sonó con un tono breve de notificación. Chenoa estaba cerca y, de manera completamente accidental, vio el nombre del remitente. Era el mismo apodo íntimo que había visto en el teléfono de su marido. El impacto fue inmediato. Un golpe seco, silencioso, implacable. Su respiración se detuvo unos segundos. Su cuerpo se quedó paralizado. Su mente tardó en procesarlo. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Todo se derrumbaba. La traición existía. No solo era real, era doble. Era profunda. Eras. Por necesidad. El marido al que defendió. La colega en la que cocó. En la que confió. Ambos compartiendo un secreto a sus espaldas. Aunque su mundo se estaba desmoronando, la artista optó por el silencio estratégico. No hizo una escena, no exigió explicaciones inmediatas, no confrontó a la mujer ni a su marido en público. En lugar de eso, se retiró unas horas para respirar, para no romperse frente a quienes podrían convertir su dolor en un espectáculo. Una fuente cercana reveló. Chenoa lloró, sí, pero no de rabia. Lloró de decepción, de sentirse traicionada por dos personas que jamás habría imaginado juntas. Aquella tarde, tomó una decisión. No enfrentaría nada sin pruebas definitivas. No se permitiría explotar emocionalmente. No les daría el poder de verla caer. Su dignidad, incluso en el peor momento, seguía intacta. Durante las semanas siguientes, Chenoa actuó con una precisión casi quirúrgica. Observó, analizó, escuchó. Tomó distancia emocional mientras vivía su vida profesional con aparente normalidad. Descubrió más mensajes, captó más gestos, interpretó silencios que antes había ignorado, y cada detalle la hundía un poco más en la tristeza. Sus allegados notaron el cambio. No era ira, no era desesperación. Era una especie de tristeza resignada, como si aceptara que la persona a la que había amado ya no era la misma, que el matrimonio que soñó no existía realmente. La sospecha por sí sola ya era un golpe doloroso para Chenoa, pero la necesidad de certezas se volvió esencial. No podía permitir que su vida, su matrimonio y su estabilidad emocional dependían de intuiciones. El amor, cuando se siente traicionado, exige pruebas, no por morbo, sino para sobrevivir al impacto. Así comenzó uno de los periodos más sombríos y silenciosos de su vida adulta. Un periodo en el que la cantante se vio obligada a convertirse en observadora de su propio hogar, de su propia relación, de su propia historia. Durante semanas, su rutina se transformó en una mezcla de normalidad profesional y vigilancia emocional. Por un lado, seguía apareciendo en ensayos, grabaciones y reuniones con una sonrisa profesional impecable. Por otro, cada noche se enfrentaba a una soledad que la desgastaba lentamente. Tenía que mantenerse firme, aunque su mundo interior se estaba desmoronando. La convivencia se volvió incómoda, no abierta, no violenta, no explosiva, simplemente incómoda. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora se convertían en señales alarmantes. Él evitaba mirarla demasiado tiempo. Llegaba tarde sin explicaciones convincentes. Desviaba la vista cuando ella entraba en una habitación.
Sonreía al teléfono con una suavidad que antes reservaba solo para ella. Chenoa notaba cada gesto, cada microexpresión, cada silencio, y aunque él intentaba actuar con naturalidad, su incomodidad era evidente. La infidelidad, incluso antes de ser descubierta, cambia a las personas. Las vuelve torpes, nerviosas, inquietas frente a quien están engañando. Ella lo veía, él lo sabía, y ambos guardaban silencio. En una ocasión, durante una comida familiar improvisada, él recibió un mensaje, y sin darse cuenta, se puso a sonreír con esa expresión suave y temblorosa que delata a quien está enamorado o escondiendo algo. Chenoa lo observó en silencio. No necesitaba leer el texto para entenderlo. Esa sonrisa no era para ella. Otro día, mientras él se duchaba, dejó el ordenador portátil desbloqueado. Chenoa no lo tocó. Nunca había revisado dispositivos ajenos. Consideraba que la confianza era sagrada. Pero esa tarde, por primera vez, sintió la tentación. No por celos irracionales, ni por inseguridad, sino por supervivencia emocional. Si quería seguir adelante, con él o sin él, necesitaba saber la verdad. Aún así, no abrió el ordenador. No quería convertirse en lo que la traición podía convertirla. Pero el simple hecho de haberlo pensado la devastó. La presencia constante de la otra mujer en su vida diaria, en su entorno laboral, en su círculo más cercano, hacía que la situación fuera mucho más difícil de manejar. No era solo que su marido estuviera siendo infiel, era que la tercera persona no era ajena, no era distante, no era invisiblemente externa a su vida. Era alguien que la conocía, que la veía trabajar, que compartía comidas, bromas y jornadas de grabación. Era alguien que había ganado su confianza, y esa confianza ahora se convertía en la herida más profunda de todas. Una fuente cercana a la producción de un programa aseguró: cuando Chenoa llegó al set aquel día, estaba blanca. No lloraba, no temblaba, pero estaba vacía. Miraba a la otra mujer como si la estuviera viendo por primera vez. La traición duele. La traición de una persona querida duele más. Pero la traición de dos personas a la vez, la pareja y la amiga, es un terremoto emocional. Una noche, después de semanas de sospechas silenciosas, Chenoa decidió hablar. No quería seguir viviendo entre sombras. Preparó mentalmente lo que iba a decir. No buscaba una pelea, ni un espectáculo, ni una confesión melodramática. Solo quería claridad. Cuando él llegó a casa, cansado y con un gesto esquivo, ella lo miró directamente a los ojos y pronunció una frase que él no esperaba. «Necesito que me digas la verdad». El silencio que siguió fue devastador. Él no preguntó, «¿Qué pasa?». No fingió sorpresa. No intentó defenderse. Simplemente bajó la mirada. Para Chenoa, ese gesto fue la confirmación más dolorosa de todas. La verdad no necesitaba palabras. Ella respiró hondo y continuó. «¿Es con ella?». Él se quedó inmóvil. Cerró los ojos. Y entonces, sin necesidad de explicaciones largas, sin negar, sin huir, sin justificar lo injustificable, respondió con un susurro casi inaudible. «Sí». Y así, en un segundo, todo su matrimonio se vino abajo. La herida emocional. Un dolor que va más allá del corazón. El impacto fue tan profundo que Chenoa sintió una mezcla de emociones contradictorias. Rabia contenida, por la falta de honestidad. Tristeza, por los sueños compartidos que ya no existirían. Desorientación, por no saber cómo reconstruir su vida después de aquello. Humillación silenciosa, por haber confiado en dos personas que la habían traicionado. Pero por encima de todo, sintió una herida interna que solo conocen quienes han sido traicionados por alguien a quien amaban de verdad. Ella no lloró frente a él, no gritó, no imploró, no pidió explicaciones innecesarias. Porque cuando el dolor es demasiado grande, no salen palabras. Las revelaciones posteriores. La historia detrás de la historia. Los días siguientes fueron un infierno emocional para la cantante. Cada detalle adicional que se enteraba, a través de colegas, amigos, mensajes que inevitablemente aparecían, profundizaba la herida. Descubrió que la relación llevaba más tiempo del que imaginó.
Descubrió que ambos habían compartido momentos privados, mientras ella seguía creyendo en la fidelidad de su matrimonio. Descubrió que muchas excusas que antes había aceptado, ahora cobraban un significado dolorosamente claro. Una amiga íntima contó. Ella me dijo, lo peor no es que me engañara. Lo peor es que me miraba a los ojos cada día como si nada. Ese tipo de decepción no se cura con tiempo, se aprende a convivir con ella. Tras la confesión, Chenoa tomó una decisión que sorprendió a su círculo cercano. En lugar de explotar emocionalmente, se aisló para pensar. Canceló compromisos menores, se refugió en su casa, apagó notificaciones y guardó silencio. No era debilidad, era supervivencia. Ella necesitaba espacio para procesar la realidad sin el ruido mediático, sin la presión de tener que mostrar fortaleza, sin la obligación de explicar a nadie lo que estaba viviendo. Durante este tiempo, sus allegados la describieron como una mujer rota pero digna, profundamente triste pero increíblemente fuerte. Nada en su comportamiento sugería venganza ni escándalo, solo un dolor humano, íntimo, silencioso. Toda persona traicionada pasa por un dilema inevitable. ¿Vale la pena luchar por la relación? ¿Es posible recuperar la confianza? ¿Tiene sentido reconstruir algo roto tan profundamente? Chenoa pasó noches enteras pensando en esas preguntas. Recordó momentos felices, promesas, planes, ilusiones compartidas. Pero por más que intentara encontrar razones para seguir, la herida era demasiado profunda. No podía imaginar un futuro con alguien que había traicionado su amor de esa manera. Este dilema emocional marcaría el inicio del desenlace que España conocería más tarde. La verdad ya había estallado dentro del matrimonio, pero lo que vendría después sería incluso más complejo que la propia confesión. Una vez que Chenoa escuchó de boca de su marido que la infidelidad era real, que había ocurrido, y que la tercera persona era efectivamente la mujer que trabajaba tan cerca de ella, comenzó una etapa emocionalmente devastadora, marcada por decisiones difíciles, silencios tensos y un dolor que, aunque oculto al público, tenía un peso monumental. La cantante sabía que tarde o temprano, todo saldría a la luz. Ella era una figura pública, acostumbrada a ver su vida examinada bajo el microscopio de los medios. Pero esta vez, el dolor tenía otro significado. No era un simple titular de revista, sino la ruptura de un proyecto de vida, una herida directamente en su identidad emocional. Tras la confesión de su marido, Chenoa tomó unos días para reflexionar en completo aislamiento. No quería actuar impulsivamente, ni dejarse llevar por la ira. Su principal preocupación era no perder su propia esencia, esa fuerza interior que la había caracterizado siempre frente a los obstáculos. Finalmente, y con una claridad dolorosa, decidió que la única salida posible era la separación. Una amiga muy cercana contó. Ella me dijo, si me quedo, me pierdo a mí misma. Y yo ya he luchado demasiado para reconstruirme como mujer. La ruptura del matrimonio, aunque devastadora, fue también un acto de autoconservación. Chenoa comprendió que la confianza rota no podía repararse fácilmente y que intentar hacerlo desde un dolor tan fresco solo prolongaría su sufrimiento. La reacción de su marido. Tu sé, tu culpa y sí. Él, enfrentado al peso de sus actos, intentó explicar lo inexplicable, que se sentía confundido, que no quería hacerle daño, que no planeaba que todo ocurriera así, que ella seguía siendo la persona más importante en su vida. Pero todas esas palabras, aunque sinceras, llegaban tarde. La traición no solo destruye el presente, sino que reescribe el pasado. Chenoa ya no podía mirar su matrimonio sin ver grietas en cada recuerdo. Ella le respondió con calma, pero con una firmeza que él no esperaba. No necesito que me quieras, necesito que me respetes, y eso ya no lo tengo. El estallido mediático. La historia llega al público. Con la separación iniciada, pronto llegaron las filtraciones. Primero rumores, luego insinuaciones, y finalmente titulares directos. Los programas de televisión comenzaron a comentar el distanciamiento. Los paparazzi empezaron a seguir cada movimiento de la cantante.
Algunos medios incluso insinuaron versiones falsas, exageradas o crueles. Pero lo que llamó más la atención fue un detalle. Chenoa no habló, no concedió entrevistas, no publicó comunicados largos, no dio detalles. Su silencio, paradójicamente, dijo más que miles de palabras. La prensa quedó desconcertada. Acostumbrados a declaraciones emotivas, lágrimas públicas y confrontaciones, encontraron en la cantante una muralla infranqueable. Dignidad, discreción y respeto por sí misma. Aunque Chenoa no lo demostraba públicamente, la herida emocional seguía abierta. No era solo su marido, era la otra mujer, alguien que ella había defendido, apoyado, incorporado en su círculo profesional. Una de las personas del equipo confesó. Lo que más le dolió fue que esa mujer sabía exactamente quién era Chenoa, lo mucho que ella valoraba la lealtad y la confianza, y aún así lo hizo. La doble traición no era fácil de digerir. El corazón puede perdonar una caída emocional de la pareja, pero perdonar una traición de alguien a quien se considera parte del propio mundo es mucho más complejo. Chenoa pasó noches enteras intentando comprender cómo había llegado a esa situación. La pregunta no era ¿por qué me engañó?, sino ¿por qué dos personas tan cercanas me hicieron esto? La traición, cuando viene de dos direcciones, paraliza. La fuerza laboral. Subirse al escenario rota por dentro. Pese a estar sumida en un duelo emocional profundo, Chenoa tuvo que cumplir con compromisos profesionales. Ella sabía que el escenario no espera, que la televisión no entiende de corazones rotos y que el público, aunque empático, sigue adelante con su vida. La primera vez que tuvo que presentarse en público después de la separación, se notaba distinta, elegante, controlada, profesional, pero sin el brillo habitual en los ojos. Un compañero de programa dijo, Chenoa estaba impecable, pero había algo apagado en ella, como si hubiera dejado una parte de sí misma en otra habitación. El público lo notó, los fans lo comentaron, los expertos lo analizaron, pero nadie imaginaba todavía la magnitud del dolor que cargaba. Mientras tanto, la mujer involucrada en la infidelidad decidió desaparecer de la esfera pública. No hizo declaraciones, no acudió a eventos, no negó ni confirmó nada. Su silencio, lejos de protegerla, generó aún más especulaciones. Aunque Chenoa nunca pronunció su nombre, el entorno laboral sabía perfectamente de quién se trataba. Muchas personas dejaron de dirigirle la palabra. Otros la miraban con incomodidad. La presión social en el ámbito profesional se volvió tan intensa que tuvo que abandonar proyectos en los que ambos trabajaban. Su silencio fue interpretado como una forma de aceptación tácita. El golpe emocional final. La soledad después del escándalo. Los días siguientes fueron los más duros. El teléfono sonaba menos. Los mensajes se reducían a ¿estás bien? La casa parecía demasiado grande, el silencio demasiado pesado. Y aunque amigos y familiares la apoyaban, Chenoa se enfrentó a algo que solo quienes han sufrido una traición profunda pueden entender. El vacío emocional. No el vacío de la pérdida física, sino el vacío de la pérdida de confianza, de identidad compartida, de proyecto de vida. La infidelidad no destruye solo un matrimonio, destruye el concepto de hogar. La reconstrucción, renacer de las cenizas emocionales. Pero Chenoa, incluso en su peor momento, comenzó a renacer. Sí. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Se refugió en la música, se rodeó de personas leales, retomó su rutina personal y, sobre todo, empezó a recordar quién era ella antes de ese matrimonio. Una mujer fuerte, una mujer luchadora, una mujer capaz de reconstruirse tantas veces como fuera necesario. Una amiga íntima lo resumió así. Chenoa no se rompe, se transforma. El final trágico que dio inicio a un nuevo comienzo. El final trágico de esta historia no fue una desgracia oscura, sino una ruptura emocional profunda. Un derrumbe sentimental que marcó un antes y un después en la vida de la cantante. Fue un final doloroso, sí, pero también el inicio de una etapa distinta, más consciente, más madura, más fuerte. El matrimonio terminó, pero Chenoa no terminó con él. La traición la hirió,
pero no la destruyó. El dolor la marcó, pero también la impulsó a recuperar su vida. La mujer que salió de esta historia no es la misma que la comenzó. Es alguien más sabia, más cautelosa, más poderosa emocionalmente. Y sobre todo, alguien que aprendió que el amor propio es la única fuerza que nunca debe negociarse. La historia de Chenoa no es simplemente la crónica de una infidelidad. Es la historia de una mujer que, en pleno apogeo profesional, vio derrumbarse el pilar más íntimo de su vida. Su matrimonio, su confianza, su visión del futuro. ¿La traición que vivió? Una doble traición, profunda, inesperada, escondida detrás de sonrisas cotidianas. No solo quebró una relación, sino que reconfiguró su manera de entender el amor, la lealtad y la dignidad. El final trágico de este capítulo sentimental no fue un escándalo televisivo ni un espectáculo mediático. Fue un dolor silencioso, vivido con entereza y madurez. Porque, a pesar del impacto emocional, Chenoa eligió mantenerse fiel a sí misma. No buscó venganza, no expuso a nadie públicamente. No convirtió su sufrimiento en show. Optó por la elegancia más difícil: callar, retirarse, recomponerse y finalmente renacer. Su ruptura no fue un fracaso, sino un acto de valentía. La valentía de quien sabe que el amor propio es un límite que nadie debe traspasar. La valentía de reconocer que la confianza, una vez rota de manera tan profunda, no puede reconstruirse sin perder una parte esencial de uno mismo. Y la valentía, sobre todo, de caminar hacia adelante, aun cuando el corazón quiere quedarse atrás. Hoy, vista desde la distancia emocional, esta historia tiene otro sabor. El sabor amargo de la traición, sí, pero también el sabor esperanzador de un renacimiento. Chenoa volvió a encontrar su voz. Volvió a vivir su música. Volvió a rodearse de personas honestas. Volvió a confiar, no en los demás, al menos no de inmediato, sino en ella misma. El final trágico de su matrimonio se transformó en el principio luminoso de una nueva etapa. Una etapa en la que ella es la protagonista absoluta, sin sombras ajenas, sin secretos ocultos, sin mentiras disfrazadas de cariño. Una etapa en la que se permitió sanar, crecer y reconstruirse desde dentro. Y quizás esa sea la verdadera enseñanza de esta historia, que incluso en medio de la decepción más dolorosa, una mujer puede levantarse con más fuerza que nunca, que la traición no define a la víctima sino al traidor, y que ningún final es realmente trágico si la persona logra renacer de él. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias de corazón. Como periodista con 15 años de experiencia analizando trayectorias de celebridades, mi misión es contar historias reales, profundas, humanas. Historias como la de Chenoa, que nos recuerdan que la fama no protege del dolor y que incluso las figuras públicas más admiradas pueden sufrir silenciosamente detrás de cámaras. Tu lectura, tu interés y tu reflexión hacen posible que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido serio, investigado y narrado con sensibilidad. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal. Tu suscripción es la manera más directa de apoyar este trabajo y de permitir que sigamos creando reportajes detallados sobre la vida, las luchas y los renacimientos de las personalidades más queridas. Activa las notificaciones para no perderte ninguna investigación profunda, ningún análisis emocional y ninguna crónica exclusiva. Comparte este video con quienes valoran las historias reales, las heridas que sanan y las lecciones de vida que dejan huella. Déjame un comentario. ¿Qué parte de la historia de Chenoa te impactó más? ¿Crees que la infidelidad puede perdonarse? ¿O como ella piensas que la dignidad siempre debe ser lo primero? Tu opinión no solo es bienvenida, es fundamental. Este canal se construye contigo, con tu visión, con tu sensibilidad y con tu apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por leer. Y gracias por ser parte de esta comunidad que busca mirar más allá de los titulares para descubrir la verdad emocional detrás de cada vida pública.